Perfecto, pues entonces arrancamos, vamos compartiendo pantalla y pues hoy vamos a hablar de un fenómeno, de una serie que por su propia naturaleza, su estilo y todo, era inevitable que se le comparara con Star Wars, la época, el tono, etcétera. Sí, muchísimos argumentaron que era mucho una copia de Star Wars. Sin embargo, fue ganando popularidad por mérito propio y vamos a explorar un poquito de lo que se trata y vamos a ver que tiene similitudes con Star Wars en mucho más de un sentido y conexiones con Star Wars en mucho más de un sentido, lo cual lo hace también muy interesante. No es otra que Battlestar Galactica, así que los que estábamos por ahí del 78, ¿no? 79 en nuestras televisiones, se acordarán que una vez por semana teníamos el enorme gusto de ver esto. There are those who believe that life here began out there, far across the universe, with tribes of humans who may have been the forefathers of the Egyptians, or the Toltecs, or the Mayans. Some believe that there may yet be brothers of man who even now fight to survive somewhere beyond the heavens. Esto era lo que teníamos en nuestras televisiones y sin duda hizo época, así que vamos a desmenuzar un poquito este fenómeno que fue Battlestar Galactica, o como la conocimos aquí en México, Galáctica Astronave de Combate. Hay que entender que esto es un fenómeno, a diferencia de Star Wars, que nació en cine, esta nació en televisión. El formato, la narrativa, el sistema de producción en televisión es diferente, pero hubo algo muy interesante. En aquella época había la costumbre, no siempre, pero sí llegó a suceder, de que los pilotos de televisión con un poquito de edición se proyectaban en cine. Entonces eso fue lo que vivimos. Una cosa curiosa en cuanto a Galáctica es que en Estados Unidos arrancó en televisión y luego, eso fue en el 78, a finales del 78, y luego, con un poquito de edición, el programa piloto, lo hicieron una película de aproximadamente 2 horas que se estrenó en cine poquito después. Y según recuerdo, y por favor si alguien aquí anduvo por ahí en esa época, corríjanme si me equivoco, en México el fenómeno fue al revés. Yo recuerdo que se estrenó primero la película en cine y después la vimos en televisión. Inclusive una característica que tenía era que tenía este sonido que se llamaba sonido Sensurround, que lo había en algunos cines. Yo recuerdo haberla visto en el cine latino en aquella época, y el sistema Sensurround era un sonido, unos woofers así gigantescos que hacían que la sala reverberara. Inclusive se supone que en algunos cines hasta se caía el yeso de las paredes y cosas así, y se utilizaba solo en algunas escenas. Entonces, sí, ay, perdón, dale. sí, yo secundo tu recuerdo, sí, ya también me acuerdo que primero fue película y después llegó a la tele.
Es correcto, ¿no? Lo cual te digo, era como extraño para la época, pero así sucedió. Yo llegué a ver varias películas que fueron hechas para televisión, pero en cine. Buck Rogers, que era una serie de televisión, estuvo en cine aquí en México. Las películas inclusive del Capitán América, las de los 70s, que fueron hechas para televisión y se estrenaron en cine aquí en México. Era una práctica no muy común, pero sí llegaba a suceder. Entonces, las de los Ewoks. sí, exacto, las de los Ewoks también eran proyectos de tele y acabaron en cine aquí. Entonces, ese tipo de cosas sí sucedían. Esto fue obra de un director que se llamaba Richard A. Colla. Hubo otros directores ya durante la serie, no en los distintos capítulos, pero esto es, digamos, el arranque. Y el reparto principal, pues estaban Richard Hatch, Dirk Benedict, Lorne Greene, que ya conocíamos de la serie de Bonanza, él era el patriarca de Bonanza, y bueno, Jane Seymour, que también ya conocíamos de otras obras como Pide al tiempo que vuelva, etcétera, y Herbert Jefferson Jr. Como les digo, por el estilo era inevitable saber o pensar o comparar a Galáctica con Star Wars. Y tiene sentido, ¿ok? Se desarrolla en el espacio lejano, hay razas extrañas, naves espaciales, combates de naves espaciales. Sí era inevitable la comparación, pero vamos a irlo desmenuzando un poquito más. La historia básicamente se trata de 12 colonias de humanos que viven en alguna galaxia lejana, en un sistema, y que tienen como enemigos naturales a una raza que se llama los Cylons, que es una raza robótica, aunque se supone que originalmente eran como una raza reptiloide, que fueron como evolucionando y haciéndose cada vez más cibernéticos, hasta llegar al punto de convertirse prácticamente en máquinas por completo. Bajo la fachada de una supuesta tregua con los Cylons, la raza humana es casi eliminada, es forzada a dejar sus planetas y se embarcan en una búsqueda por el espacio de lo que ellos llaman la 13ª colonia, una 13ª colonia de humanos que partió hacia las estrellas hacía muchísimos siglos y se instaló en un planeta mítico que se llama la Tierra. Entonces, básicamente cuentan las aventuras de esta flota que va atravesando distintos planetas, se encuentra en su búsqueda del planeta Tierra. Así que si lo vemos ya desde ese punto de vista, la verdad es que la historia, en cuanto a historia, no se parece tanto a Star Wars. La verdad es que tiene su propio estilo, pero sí las similitudes. Vean, visualmente, pues sí hay muchas similitudes y esto tiene una razón de ser muy particular que ahorita vamos a ver. La serie nos ofreció personajes muy memorables, personajes muy entrañables. Como les digo, así como Lorne Greene era el patriarca en Bonanza, pues aquí también él era el patriarca, esa figura paterna, el líder natural que va llevando a la raza humana, a los sobrevivientes de la raza humana, hacia un nuevo destino. Lo acompañan su hijo, que es Apolo, luego el gran amigo de Apolo, que es Starbuck, que después igual y llegó a la Tierra e instaló una cadena de cafés en su nombre y se hizo muy rico, puede ser, por ahí hay leyendas de eso. Y bueno, estaba la hermana de Apolo, que es Athena, sale Casiopea. Si se dan cuenta, son nombres como muy, muy clásicos, muy de la mitología griega, casi todos, ¿no? Caso curioso, en el primer capítulo aparece el hermano menor de Apolo, que se llama Zack, que muere, y de hecho es parte del drama inicial que vemos en el programa piloto. Y Zack fue interpretado por un actor, músico australiano que se llama Rick Springfield, que fue muy famoso en los 80s, él era rockero, lo sigue siendo, todavía sigue haciendo cosas, pero destaca que él más bien está en el mundo de la música, pero tuvo esta participación en Galáctica. Y del lado de los malos, del lado del Imperio Cylon, tenemos los más característicos, que son los robots como tal, los Cylons. Tenemos al líder,
que esa sí es una figura alienígena que se ve muy veladamente, la verdad casi no alcanzas a distinguirlo, pero es una figura que siempre está ahí al fondo, omnipresente. Y tenemos a, pues, un colaborador, llamémosle así, con los Cylons, que es el humano Voltar, que fue interpretado por el actor John Colicos, que John Colicos, por cierto, ya había tenido otros papeles de ciencia ficción. Él, de hecho, fue Klingon en la serie original de Star Trek, así que ya tenía algo en su currículum de sci-fi. Y pues todas estas aventuras las fuimos viendo a lo largo, básicamente, de una sola temporada de 20 y tantos episodios, como 22 episodios. Cada episodio era muy caro de producir para hacer televisión, y estamos hablando de finales de los 70s. Cada episodio costaba $1,000,000, que para la época era muchísimo. Ya después, bueno, eso era como estándar. En la serie de Friends, cada protagonista cobraba $1,000,000 por episodio. Los protagonistas, no la producción del episodio. Pero en aquella época era una suma, pues, bastante considerable. Y por ello fue que la serie, pues, si bien tenía rating y tenía éxito, después eso fue decayendo y el costo lo hizo prohibitivo, así que llegó a su fin después de solo una temporada. Esta en particular, estoy hablando de Battlestar Galactica. Después salieron otras series y películas derivadas que ya no fueron quizá tan exitosas, y ahorita vamos a ver cuáles fueron. Ahora, algo interesante aquí, que también lo aleja mucho de Star Wars en este sentido, es la inspiración. El creador de esta serie es el director, productor, escritor Glenn A. Larson. Y Glenn Larson profesaba la religión mormona. Entonces basó mucho de los conceptos, de las creencias de los mormones para generar Galáctica. De hecho, el proyecto original se llamaba El Arca de Adán. También en el espacio y todo, pero tenía mucho más connotación, llamémosle, religiosa. Y el libro de los mormones habla de seres de otros planetas que llegan a la Tierra. Habla de, hay algo que se llama el Consejo de los 12 o el Cónclave de los 12, que se refleja en Galáctica. Los de Galáctica hablan de algo que se llama Kobol, de los señores de Kobol. En el libro de los mormones es Kolob. O sea, sí existe, nada más hizo un poquito de aliteración, pero mucho de ello deriva de la religión mormona. En términos visuales hay cosas muy interesantes. Como vieron en el intro, remiten a los personajes de Galáctica como los posibles antepasados de egipcios, toltecas, etc. Eso visualmente se refleja en la serie. Por ejemplo, si se dan cuenta, los cascos de los guerreros coloniales están inspirados en el tocado de los faraones egipcios, y te da perfectamente esa forma y esa referencia. Los Cylons, por otra parte, están más inspirados en los soldados romanos. La estética es muy parecida a la de inclusive se llaman centuriones. Entonces ahí la referencia es clara. Otra, por ejemplo, en el programa piloto, llamémosle diagonal película, en la escena donde están en el casino, en el planeta Obion, hay un elevador. Y si ustedes se fijan, los números del elevador, cuando están corriendo y seleccionan un piso, son números mayas. El sistema de puntos y barras de los números mayas está reflejado ahí. Entonces, ahí hay como queriéndote dar a entender, efectivamente, estos llegaron a la Tierra y lo que ahora nosotros conocemos como egipcios, romanos, mayas, en realidad son de origen extraterrestre, lo cual, como les digo, lo hace bastante interesante. Ahora, otra gran razón por la cual es inevitable compararlo con Star Wars es el talento que estuvo involucrado, ¿no? En la parte de diseño conceptual estuvo el señor Ralph McQuarrie, que es garantía de calidad, por supuesto, pero pues evidentemente algo se tenía que trasladar de Star Wars a Galáctica. El encargado de los efectos especiales fue el señor John Dykstra,
que fue el mismo de Star Wars y aplicó, de hecho, las mismas técnicas que desarrolló para Star Wars. Desarrolló este sistema computarizado de cámaras que se llama Dijkstraflex. Y ese mismo sistema lo utiliza en Galáctica. Por eso la manera de moverse de las naves, los encuadres y todo, sí te remiten mucho a lo que vimos en Star Wars. Esa parte, como les digo, era inevitable, pero contribuyó mucho a la calidad visual y conceptual del show. Entonces, eso fue parte de lo que lo caracterizó. Ahora, algo muy interesante también. Hubo notoriamente una demanda por parte de Lucasfilm. O sea, esto de lo que estamos hablando de las similitudes no pasó desapercibido para el departamento legal de Lucasfilm. Y dado que estaban en el mismo país, pues sí entablaron una demanda en las cortes de California por citar más o menos 20 y tantas similitudes entre Star Wars y lo que es Galáctica. De hecho, si googlean tantito, pueden tener acceso al documento, o sea, sí puedes ver el documento legal, y hay una lista, y te dice, bueno, es que es una batalla entre fuerzas totalitarias y fuerzas liberales. Las naves se ven como sucias, desgastadas, que es muy, muy contrario de lo que se veía en otras series de ciencia ficción, ¿no? El personaje principal, el protagonista joven, tiene un amigo que es un piloto muy bravucón y rebelde, que es básicamente Starbuck, medio comparándolo con Han Solo. Y vaya, muchas otras similitudes. Esto se llevó a la corte. A fin de cuentas, no procedió la demanda. O sea, el juez dijo, pues a ver, las dos se parecen en que sí, se desarrollan en el espacio, hay naves, pero más allá de ello, las historias son lo suficientemente distintas. Es como querer comparar, no sé, una película de el general Custer, ¿no? Con una película de Billy the Kid. Las dos son del oeste, salen pistolas, salen caballos, sí, pero son historias muy diferentes. Entonces, la corte falló en ese sentido y la demanda no llegó más allá. Aunque de aquí surgieron algunos acuerdos. Por ejemplo, derivado de esto, en Galáctica, si ustedes se dan cuenta, cuando las pistolas de los coloniales o de los Cylons disparan, no salen rayos de luz. Nada más se ve como un flashazo y un efecto de sonido. Pero no ves un rayo de luz saliendo. Eso es parte de un acuerdo que se llegó entre Lucasfilm y Universal para decir, a ver, procuremos que no se parezca tanto, ¿ok? Entonces, parte de ello fueron esas diferencias, por ejemplo. Pero si ustedes ven, pues parte de lo que venía en el documento era, hay una escena en una cantina con seres muy extraños. Y pues sí, en las dos sale, no es una cantina, es un casino. Y salen seres extraños, sí. Otra cosa que a mí se me hace interesante, en el intro que yo les mostré, que ya ven que hay una voz en off que te narra todo este tema, de dónde vienen, etcétera. Si tú comparas el intro de audio que salió en el piloto, llamémosle película, contra lo que sale en la serie semanal, es diferente. Le cambiaron un poquito el texto, ¿ok? El texto que ven ahí es el texto de cine, ¿ok? Que esa es toda la narrativa y tiene cosas muy parecidas. Por ejemplo, vean el último renglón. Ahí abajo a la izquierda, el último renglón, dice tal cual, far, far away. Eso es muy parecido a In a Galaxy Far, Far Away. Pero cuando ya lo ves en televisión, el intro es distinto. Dice Far Among the Stars. No es cierto. Dice Somewhere Beyond the Heavens. Entonces ya le cambiaron ahí el texto para alejarlo de lo que es la frase mejor conocida con Star Wars. Entonces ahí sí hubo como una fricción legal, pero a fin de cuentas, pues como les digo, por mérito propio, fue ganando popularidad Battlestar Galactica. Además,
le fue lo suficientemente bien como para sacar spin-offs, o sea, hubo más películas e inclusive otra serie que siguieron un poquito la continuidad de Battlestar Galactica. En el 78 y 79 salen la película y la serie, como ya habíamos platicado. Luego sale en el 79 una película que se llama Mission Galactica, que también fue un poquito de copy-paste de episodios para lanzar una película. Salió posteriormente la que se llama La Conquista de la Tierra y la serie Galáctica 1980. De hecho, La Conquista de la Tierra llegó al cine también. Es donde hay unos Cylons que sí llegan a la Tierra, pero una nave nada más. Entonces, el conflicto es como muy, muy pequeño. A fin de cuentas, neutralizan a los Cylons, etc. Y en la película Galáctica, bueno, más bien en la serie Galáctica 1980, ya por fin logran llegar a la Tierra, pero llegan como encubierto. Inclusive Apolo ya no aparece, Starbuck solo aparece en un capítulo y eso a manera como de flashback. Adama lo ves mucho mayor. Y curiosamente el protagonista, el que digamos toma el lugar de Apolo, se supone que es el niño que sale en la serie original, que es Boxy. Entonces ahí se supone que él toma la estafeta de Apolo. Entonces tienen como misiones encubiertas en la Tierra. Ya tenía mucho menos presupuesto esta serie, no tuvo el éxito de la serie anterior y pues la verdad es que acabó cancelándose. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en aquella época. Y durante mucho tiempo pues no tuvimos más que el recuerdo de lo que era Battlestar Galactica y todo lo que generó, hasta por ahí del 2003 nos llega una serie, lo que se llama la serie reimaginada. No es propiamente un remake, por eso se le llama una serie reimaginada, porque cambian muchas cosas. Si bien la historia básica sigue ahí, por ejemplo, el personaje de Starbuck ahora es una mujer. Ahora los Cylons tienen forma humana y se inclinaron un poquito más por thriller psicológico, thriller político. Se enfocaron más en el drama humano que en la parte de las naves y los efectos especiales y todo. Sí lo tiene, pero en realidad toma un segundo plano. Lo que prevalece o predomina acá, como les digo, es más el conflicto entre las personas, los Cylons, es más de este tipo. Es una muy buena serie, yo la vi completa y me gustó mucho, pero es lo suficientemente distinta de la Galáctica original. Tuvimos en 2003 la miniserie, que dura como 3 horas la miniserie, que fue el arranque, y luego durante 5 años fue la serie completa que llegó, no quedó trunca. Esta serie llegó a un término, llegan a la Tierra, pero en circunstancias muy, muy diferentes, y tiene un cierre bastante adecuado. Luego hubo una película que se llama Racer en el 2007, que se enfoca más en otros personajes secundarios de la trama, como es el almirante. Bueno, en la serie original el almirante Kane era un hombre. Acá el almirante Kane es una mujer. Además es una líder bastante déspota y dura. Entonces eso sucede en Racer. En 2009 sale otra película, The Plan, y luego, pero todo esto es en estricto sentido, dentro de la misma continuidad de la historia principal de Galáctica. Y posteriormente sale una serie que es un spin-off que se llamó Caprica, que es como una precuela de cuando apenas los humanos están fabricando a los Cylons y el conflicto que surge de ello. Es decir, antes de que la raza Cylon se vuelva independiente y se aleje de la raza humana, suceden estos eventos de Caprica. Y finalmente en el 2012 hubo una película que se llamó Blood and Chrome, que es como, también es un tipo precuela, pero se enfoca más bien en la vida del almirante Adama, pero de joven. O sea, el almirante Adama, que en la miniserie y la serie es Edward James Olmos, aquí sale de joven, y las andanzas que tuvo durante la guerra con los Cylons, porque aquí recordarán que para la miniserie
hacía como 40 años que ya nadie sabía nada de los Cylons. Entonces, si se dan cuenta, hasta la serie reimaginada tuvo una producción bastante extensa y la verdad es que tuvo éxito igualmente por mérito propio. Y luego sucedió, bueno, más bien, antes de esto sucedió algo muy interesante. Por ahí del 99, Richard Hatch, que fue el actor que hizo el personaje de Apolo, empezó a movilizar, digamos, recursos. Ok, gracias, Iván Rodrigo. Ahí tiene una anotación en el chat que dice: la música utiliza mucho los tambores taiko. Es fabulosa. Ok, Bear McCreary le da mucho peso a las percusiones. Perfecto. Gracias por ese dato. Les decía, Richard Hatch empezó a cabildear porque se hiciera una nueva serie e inclusive pues juntó algunos recursos y grabaron un teaser, llamémoslo así, de 4 minutos que se llamó Galáctica The Second Coming, ¿ok? Cabe destacar que en esto todos los que actuaron en este corto de 4 minutos no cobraron un centavo. O sea, los actores que ven y todo no cobraron nada, lo hicieron ahora sí que por amor a la serie y con la esperanza de que alguna cadena televisiva tomara el proyecto y realizara la serie, cosa que, bueno, desgraciadamente no sucedió. Y además, pues poco después, desgraciadamente, Richard Hatch falleció y pues ya no hubo oportunidad de tomar este proyecto. Aunque, de manera interesante, antes de fallecer, Richard Hatch participó en la serie reimaginada de Battlestar Galactica. No en su personaje, o sea, no fue un cameo como Apolo, sino hizo otro personaje, un reaccionario político que más bien está en contra del establishment del gobierno de ahí de Galáctica, pero él fue el único actor de la serie original que participó en esta. Así que vamos a ver lo que pudo haber sido ahora sí que aquí los efectos especiales son muy rudimentarios. Era nada más para enseñarles a la cadena de televisión lo que podría ser. No esperen un nivel muy alto de efectos especiales, pero vamos a ver lo que pudo haber sido. It was the 7th era of mankind. 20 yarns had passed since the last great war. A civilization was reborn. An enemy had grown. And now a new generation will have to face an old foe. I must prepare them for the second coming. It's been 5 years since we last saw that Cylon. They no longer pose a threat. They have evolved. Greetings. There's been a Cylon civil war. A new and more lethal species of Cylons has emerged. Let me say that you're all in great peril, and only I can lead you to safety. My brother is leading his dad on dangerous path. Your son's gonna make a fine pilot. Yes, he is. These cadets have no idea what they're in for. Your father has gone beyond. How dare you? You care for no one but yourself and your quest for power. And mark my words, I will not stand by and watch the human race bow down and be defeated once again. We have the right where we want them. Your friend Starbuck, he was alive when last I saw him. Or I'm sure he's dead by now. Starbuck's alive, I know it. If you leave, I will replace you.
Prepare the fleet for battle. They were in the midst of a life and death struggle for survival. We need heroes. The time has come to stop running, to take back our sacred homeland. Are you ready to lay down your lives so the human race will survive once again? Then let's do it! Starbuck, here we come. All right, boys and girls, engage the enemy. Let's show them what we're made out of. That's what I've been waiting for. Come get me, you little tin heads. Esto fue obra de Richard Hatch enteramente. Este fue el proyecto que desgraciadamente no pudo concretar y que pues también desgraciadamente pues falleció poquito tiempo después. Pero bueno, algo interesante de este proyecto además, como les digo, similitudes con Star Wars ya vimos, ¿no? La gente involucrada. Aún en este no pueden evitar estar cerca de Star Wars. No sé si se dieron cuenta, pero en una escena rápida, uno de los ancianos miembros del consejo que sale ahí, curiosamente, es Phil Brown, que es el tío Owen. Sale casi al final, pero y salió un segundo. Pero vaya, les digo, aún después de tantos años, la cercanía con Star Wars sigue. Es muy interesante. Bueno, entonces, después de esto, pues pasemos a lo que nos gusta del tema de los coleccionables. Desde el principio hubo coleccionables, ¿no? Y esto fue a cargo de Mattel. Mattel sacó figuras de 12 pulgadas, un Cylon y un guerrero colonial. Sacó figuras de 3/3 y sacó naves. Curiosamente, estas figuras, sobre todo las de 12 pulgadas, salieron antes de que Mattel, antes de que Mattel pudiera ver los diseños. Por eso van a notar que no se parecen mucho a lo que se ve en la película. ¿Ok? El Cylon ahí más o menos, pero el guerrero colonial no tiene nada que ver con lo que se ve en la película porque Mattel no tenía acceso a los diseños. Salieron 2 waves de estas figuras que son, bueno, bastante cotizadas. La calidad de la pintura no es muy buena, pero la calidad de la escultura sí. O sea, si tú ves la figurita de Adama, se parece a Lorne Greene. Si tú ves la figurita de Starbuck, se parece a Dirk Benedict. O sea, sí están bien esculpidas en ese sentido. Otra conexión con Star Wars. Las naves tenían la característica de tener proyectiles que disparaban. Entonces, ¿qué pasó? Un niño se accidenta con una de estas naves, se traga uno de esos misiles, fallece y a raíz de ese incidente prohíben los misiles que disparan. Por eso nunca llegamos a tener el Boba Fett de proyectil que disparaba. Iba a salir originalmente debido a un accidente con un juguete de Galáctica. Es que no lo hubo. Nunca salió al mercado. Ya después salieron otras versiones, pero a retail, o sea, a venta al mayoreo, jamás salió el Boba Fett. Agradézcanselo o no a Galáctica. Eso sucedió. Y en años posteriores han salido muchísimos coleccionables, tanto de la serie clásica como de la serie reimaginada. Naves, figuras. La compañía Eagle Moss ha sacado unas réplicas de naves de muchísima calidad. Entonces, la verdad es que coleccionables de Galáctica, de aquellos que somos fans de la serie. Y pues, como ven, algo que nació un poquito gracias a Star Wars, pero adquirió su personalidad propia y pues hoy en día sigue siendo algo completamente pues clásico ya para los fans de la ciencia ficción. Esto fue Battlestar Galactica, ojalá que les haya gustado.